El gobierno decidió extender por 15 días más el estado de excepción para la macrozona sur, manteniendo el carácter de acotado de la medida. Esto en la antesala también de la primera cuenta pública que el presidente Boric entregará mañana ante el Congreso Pleno. Para profundizar en estos temas, estamos en contacto con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por estos minutos. Hola Nicolás, buenos días, gracias por el contacto. A ver, hay varios temas. Primero, quiero comenzar con el estado de excepción. ¿Qué le parece que finalmente se haya decidido por parte del gobierno extenderlo en 15 días más? Sí, era algo previsible, lo conversamos en su momento. Obviamente los primeros 15 días es muy poco tiempo para hacer una evaluación más a fondo de cómo está implementándose la medida, cuán efectiva está siendo, dónde están ocurriendo. Yo creo que acá hay un tema de inteligencia también, de coordinar la inteligencia y no actuar a lo bruto. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes del pasado, de los comandos jungla, de estos allanamientos a veces muy aparatosos, pero que al final la verdad es que lo único que generaban es más bien una escalada de violencia y poca efectividad. Entonces yo creo que es muy poco el tiempo y por tanto era muy esperable que el gobierno renueve 15 días más. Y ojo, que el estado de excepción, porque he escuchado muchos comentarios, yo creo que hay algo de desinformación, el estado de excepción en curso le permite al gobierno, en conjunto con el despliegue militar y la coordinación militar, poder flexibilizar el tipo de rutas a resguardar. Es decir, es algo que le da un margen de maniobra y por tanto no se requieren hacer modificaciones de tipo legal o de otro tipo, digamos, para poder movilizar el despliegue militar en coordinación con las policías para el resguardo de distintos tipos de rutas, algunas que son rutas secundarias, otras que son rutas principales. Lamentablemente en estos primeros 15 días tuvimos el asesinato, el vil asesinato a el Peñi Segundo Catril y bueno, y eso fue con militares desplegados en el Gualmapu. Lo mismo ocurrió con 6 meses de despliegue militar en el gobierno de Piñera, donde hubo, si no me equivoco, las cifras son 10 asesinatos. Entonces, esto no es también para expectativas de la gente. Puede que haya una sensación de seguridad mayor al tener militares con metralletas, con tanques blindados, pero la verdad es que los atentados siguen ocurriendo, sí, lamentablemente. Los asesinatos han seguido ocurriendo, lamentablemente, con distintos gobiernos y eso implica también otro tipo de estrategia, insisto, con mayor efectividad, con mayor inteligencia, pero al mismo tiempo sin descuidar la agenda de fondo, ¿no? El plan integral, buen vivir y el diálogo político de fondo, porque creo que hay en el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo de Nación Mapuche hay una deuda histórica, sí, y por tanto la solución es más política que militar. Hay un punto ahí súper importante para el análisis, senador, como usted lo plantea. El estado de excepción no es una fórmula mágica para que finalmente no hayan atentados, no hayan hechos de violencia o delictuales en la macrozona sur, ya sea en el Biobío o en la Araucanía. De todas maneras, igual la ministra del Interior dijo, se han reducido la ocasión de delitos justamente por el despliegue de las fuerzas militares en colaboración con las policías. Ahora, más allá de eso, usted va al punto de que hay soluciones más de fondo que hay que desarrollar en la zona, en el sur de Chile. Y le hago la pregunta, entendiendo eso, de que esto tiene que ir con soluciones novedosas, con un diálogo, uno entendería y uno ve por lo menos que la discusión política al respecto y también de distintas organizaciones se termina concentrando en lo que la oposición ha criticado, que el gobierno le da miedo instaurar o prorrogar el estado de excepción constitucional en esa zona. Hay un tema ideológico y que finalmente la discusión, más que en el plan que tiene el gobierno para el diálogo, se termina concentrando en si pueden haber o no militares en las calles y militares en la ruta. Ese es el problema. Sí, yo comparto con el análisis que usted hace. Yo invitaría, por ejemplo, a la oposición o incluso a parlamentarios oficialistas que critican al gobierno por un estado de excepción acotado y que piden que haya un estado de excepción general, casi que hayan militares haciendo control de identidad en Temuco, en Concepción, no sé. Tal vez eso es lo que quisieran, pero yo invito a leer una reflexión muy de fondo que viene levantándose bastante tiempo un general en retiro del ejército, que estuvo en las misiones de la ONU en Haití, el general Aldunate, que este fin de semana recientemente escribía una reflexión donde él decía, mire, los militares no vamos a solucionar un problema histórico que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, arriesgamos a las Fuerzas Armadas
si las enviamos a el control del orden público, arriesgamos a las Fuerzas Armadas a que hayan enfrentamientos, a que hayan muertes. Las Fuerzas Armadas no están preparadas o no están entrenadas para el orden público, sino que ellos van con armas de guerra. Estamos de acuerdo, pero es que desde su mismo sector, de hecho, la discusión se termina concentrando en si deben o no estar en las calles los militares más que en los temas de fondo. Eso más allá de la discusión pública y a través de los medios de comunicación. La agenda del gobierno se concentra en si extiende o no el estado de excepción, y eso fue parte de la discusión a nivel político en las últimas semanas. No los temas de fondo y no la agenda que quiere inculcar aquí el Ejecutivo para solucionar los problemas. Sí, yo creo que hay más bien una presión mediática de muchos actores políticos a poner el tema ahí o centrarlo ahí en la arista de seguridad, que es una arista importante que hay que hacerse cargo. Pero no es tan mediática, que... senador, perdón, entiendo el punto, que a nivel público, pero considerando, y si se llegara a evaluar por parte del gobierno extenderlo otros 15 días más, va a tener que pasar por el Congreso y en el propio oficialismo no hay claridad y hay varios parlamentarios que no quieren que finalmente se mantenga el estado de excepción. Así que más que mediático hay un tema de fondo desde los corazones del oficialismo. Sí, no le estoy echando la culpa a los medios, sino que la instalación pública que se hace de los puntos, en el fondo, solo de más militares, menos militares, más acotado, más generalizado, y descuidamos una vez más el asunto de fondo. Y yo creo que el gobierno tiene una voluntad política, levanta un plan que se llama Buen Vivir, que es un plan acotado, pero que tiene varias dimensiones de inversión en obras públicas, de aumento en el presupuesto de restitución de tierra, del diálogo con Naciones Unidas. Le pide ayuda a Naciones Unidas para que sean observadores de los diálogos. Hay un conjunto de elementos. El Ministerio de Asuntos Indígenas, que está estancado acá en el Senado hace varios años, la idea es sacarlo este año. Bueno, hay varias cosas y al mismo tiempo la esperanza que también muchos de nosotros tenemos es que lo que está configurando la nueva Constitución, si es que es aprobada el 4 de septiembre en el plebiscito, va a inaugurar, por decirlo así, primera vez en la historia una vía que hay que transitar, que no es, que no es inmediata, pero que es una vía de tránsito hacia la plurinacionalidad. Y eso en el Gualmapu es muy importante porque no tiene que ver solamente con compra de tierras, que muchas veces son de mala calidad, sin apoyo del Estado para el desarrollo, por ejemplo, la agricultura familiar campesina o la reforestación con bosque nativo, sino que también tiene que ver con derechos políticos, derechos colectivos que los pueblos indígenas han sido reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas desde el año 97 y donde Chile firmó, pero no se han implementado. Entonces, ahí tenemos una cuestión de fondo. Yo he dicho otras veces, hay un documento oficial del Estado de Chile de los años 2000, una comisión que presidió el expresidente Elwin de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, donde hay un diagnóstico del despojo del Estado, la violencia con la cual el Estado ha llegado al Gualmapu y la contrarreforma agraria que se dio en dictadura, donde hubo un fomento a la industria forestal, a sangre y fuego, y eso las comunidades tienen conciencia, y donde hoy día tenemos un actor, y yo lo he dicho, que hay que convocar a la mesa también, que es el gran empresariado forestal, el Grupo MATE, el Grupo Angelini, que concentran millones de hectáreas en la macrozona sur y que generan un conflicto, por un lado, de pobreza, porque es una industria millonaria en utilidades y en exportaciones, miles de millones de dólares, pero en una zona donde están sobre representadas las tasas de pobreza y además con un impacto ecológico brutal. Hay un crimen ecológico si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la cordillera Nahuelbuta, que es uno de los elementos, uno de los territorios en conflicto, o el Yeuyeu. Es una aberración ecológica como arrasaron con el bosque nativo y plantaron puros pinos. Y llevan muchos años llevando policía militarizada a resguardar esos fondos forestales. Entonces, es una industria con poca sostenibilidad social y ambiental. Probablemente es muy sostenible económicamente, pero muy lucrativa para un grupo reducido de grandes empresarios, y que creo que hay que sentarlos a la mesa porque son parte del problema hoy día y tienen que ser parte de la solución también. Están sentados por lo que han dicho y también el gobierno, están en conversaciones que me imagino que no son para nada fáciles, que hay un tema de muchos años y compartiendo también el análisis que hace usted, senador. Quiero ir a otro punto, aprovechando los minutos y esta conversación con usted desde el Congreso. Mañana justamente en el Parlamento se va a dar la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, a meses de haber asumido y también con todos los temas, ya sea de la contingencia o de las reformas estructurales que se quieren implementar desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son sus expectativas y hacia dónde debería apuntar también lo que es esta primera cuenta pública? Sí, en mi opinión, aparte de hacer una breve evaluación de estos primeros 3 meses de instalación del gobierno, que se han sacado ya algunas cosas interesantes, salario mínimo, Escazú, hoy día votamos Escazú en la sala, ayer lo aprobamos con 7 votos a favor en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores. Hay algunas cosas que ya se han hecho en estos primeros meses,
pero sobre todo es marcar la hoja de ruta del gobierno, es decir, el plan de gobierno. Una cosa es el programa que nosotros presentamos en campaña y otra cosa es el plan aterrizado por etapas, con tiempos, con metas. Y yo espero que ahí el presidente pueda profundizar. Por ejemplo, está previsto para ingresar en junio la reforma tributaria, que entraría una parte por la Cámara de Diputados y otra parte por el Senado a retomar, por ejemplo, el royalty. Al parecer 3 proyectos serían. Claro, presentación de proyectos, pero bien concretos Sí. y con objetivo, es decir, qué pretendemos recaudar ahí, para qué, etcétera. Después está la reforma de pensiones, que el ministro Marcel y la ministra del Trabajo, Janet Jara, ha dicho que se adelanta para agosto y se está haciendo un trabajo prelegislativo. Después se está preparando, y también a través de mesas de trabajo, la presentación de la reforma al sistema de salud, que se va a presentar más bien en la última etapa, el último trimestre del año. Entonces, hay 3 reformas estructurales: tributaria, pensiones, salud, que van a ocupar bastante la agenda pública, además de otras cosas. Por ejemplo, me reunía con el ministro Montes la semana pasada, están trabajando en la implementación regional del plan de vivienda, que implica construir 260.000 viviendas en 4 años. Eso implica un aterrizaje por regiones, etcétera, el trabajo con campamentos. Después, en medio ambiente, hay una agenda muy ambiciosa de ser un gobierno de verdad ecologista. Lo de Escazú es el primer paso. La agenda de género, de equidad de género, también, que está en el centro del comité político. Yo creo que hay muchos elementos que es importante a la ciudadanía, dado estos primeros 3 meses que han sido muy convulsionados, donde la agenda de seguridad, que también es importante hacerse cargo, y hay un llamado que el presidente ha hecho a un acuerdo integral de seguridad. Creo que también es importante mostrar el plan de gobierno aterrizado de lo que nosotros presentamos y por lo cual fuimos elegidos, o fue elegido el presidente Gabriel Boric para gobernar el país en estos 4 años. El proceso constituyente, que está en su etapa final, el plebiscito, para nosotros es fundamental que llegue a buen puerto. Estamos poniendo mucha energía ahí y creo que son algunos de los elementos centrales que yo esperaría que se desarrollen con mayor profundidad en la cuenta pública del 1 de junio. Claro, son los elementos claves, lo que es en el concretar, digamos, el programa de gobierno propuesto en campaña y luego ya en aplicación con los distintos puntos, también con temas de la contingencia, evidentemente, senador. Pero hay otro elemento y le quería preguntar, algunos dicen también el día de mañana el presidente Boric debería generar o entregar gestos o algunas directrices u ordenar en algún minuto a lo que son las fuerzas del oficialismo. ¿Usted cree que también en la cuenta pública debería estar incorporado esto para la agenda que se tiene hacia adelante? A ver, yo distinguiría 2 planos, diría yo. Uno es que tenemos plena conciencia que hay 2 coaliciones que apoyan al gobierno, 2 coaliciones con identidades distintas, con historias distintas, que hemos estado enfrentados en veredas distintas en el pasado y que ahora estamos apoyando al presidente Boric. Y obviamente en muchas cosas tenemos coincidencias, pero en algunas otras tenemos diferencias, y eso es normal y legítimo en un gobierno que lleva recién 3 meses. Pero al mismo tiempo tenemos la conciencia, y el presidente Boric tiene la plena conciencia, de que no basta las 2 coaliciones, digamos, Apruebo Dignidad y el llamado socialismo democrático, los partidos de la exconcertación, no bastan para construir mayorías políticas, y menos para construir mayorías sociales. Por tanto, ahí también tenemos un desafío, y yo creo que el mensaje debe ir mucho más allá de las coaliciones de gobierno, es decir, cómo logramos construir mayorías. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú es un muy buen ejemplo. En la Cámara de Diputados fue aprobado por 105 votos, en el Senado ayer votamos 7 votos a favor, 2 abstenciones, hoy día lo votamos en la sala, yo creo que va a tener un gran apoyo, y con lo cual ratifica. Ese fue el primer proyecto que envía el presidente Boric al Congreso, teniendo el antecedente que el gobierno anterior le retira la ratificación, y uno no se explica por qué Piñera le retira la firma, si tiene que ver con los conflictos empresariales, familiares, el caso Dominga, no sé, son hipótesis, pero finalmente teníamos un gobierno que no quería Escazú, pero sus parlamentarios sí lo querían. Por tanto, este gobierno genera diálogo transversal, apoyo, suma apoyos a sus agendas, y que no son agendas de gobierno, son finalmente agendas de país, de hacernos cargo de la crisis climática y ecológica. Ese es un ejemplo que creo que se puede repetir en las demás líneas programáticas, y por tanto el llamado va más allá de las filas oficialistas, sino que va a distintas bancadas que tengan el bien común en el centro, donde podamos concordar elementos de acuerdo, digamos, de puntos en común,
pero donde pueden haber legítimas diferencias democráticas que se expresarán también en el Parlamento. Yo creo que el llamado va más allá de las filas oficialistas, aunque obviamente, y eso lo estamos trabajando, en una mayor y mejor coordinación entre las coaliciones de gobierno. Senador Juan Ignacio Latorre, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Un abrazo, que esté muy bien.